vamos a empezar bien desde el principio. ¿Cómo fue que si ustedes se conocen? ¿Cómo es que fundan el dúo? Bueno, arranco yo si quieren contando un poquito eso. Las dos estábamos estudiando en la FACU, en la UNR, acá en la Escuela de Música de Rosario, haciendo cada una la carrera de su instrumento, Mari de guitarra, yo la de piano. Y bueno, cursábamos varias materias juntas, nos veníamos haciendo así como amigas, pero surge un año de que tenemos que hacer música de cámara. Música de cámara, para el que no sabe, dentro de lo que es por lo menos la formación académica de música, aún en las instituciones, vendría a ser como una especie de música de conjunto. Lo que pasa que en instituciones donde la educación musical se centró mucho en la denominada música clásica o académica, música de cámara era agarrar los compositores clásicos y hacer las obras que estaban hechas para varios instrumentos, por ejemplo, piano y violín, dúos de guitarra, guitarra y flauta, etcétera, ¿no? Combinación de varios instrumentos. Pero a nosotras se nos ocurrió hacer guitarra y piano, así de locas nomás y de atrevidas dentro de ese contexto tan académico y todavía rígido por aquellos años. Así que bueno, dijimos, vamos a hacer guitarra, guitarra y piano, ¿qué nos gusta a las dos? Folclore. Bárbaro. Bueno, no teníamos idea, ninguna de las dos habíamos estado participando de ese contexto instrumental haciendo folclore, sí con otras formaciones, pero no de esa manera. Así que bueno, fue empezar todo un recorrido y una experiencia desde cero. Y bueno, Mari, no sé si querés contar un poco cómo fueron esas primeras experiencias de música de cámara, pero que no era música de cámara. Primero, ¿cómo van? Primero arrancamos, me acuerdo, con Manojito de Amancay, de Remo Pignoni. Empezamos con ese tema, estaban las partituras de piano y empezamos primero a dividir, a adaptar un poco y después ya fuimos empezando de a poco a meter más manos, ¿no? A poner más cosas nuestras en los arreglos y ese fue el primer tema con el que arrancamos. Y después ya creo que hicimos alguna chacarera o alguna samba, fuimos sumando de a poco. ¿Ustedes por qué, recién Cecilia decía, y coincidimos en que a las dos nos gustaba el folclore? Cuéntenme brevemente, ¿no? Cada una, ¿de dónde sale? Digo, ¿en tu casa se escuchaba folclore? En mi casa sí, se escuchaba folclore, mis viejos, aparte mis viejos siempre estuvieron metidos un poco en la movida cultural, acá en el pueblo, estaban en una institución cultural que es el Centro Tradicionalista de la Carreta, entonces siempre yo bailaba y siempre se escuchaba folclore. Igual se escuchaba de todo acá en casa, pero digamos que me fui criando con eso, entonces siempre estuvo presente para mí. Claro. Y además empecé también a tomar clases de guitarra de chica, así que también hacía de todo, pero siempre eso estuvo entre nosotros, digamos. Sí, sí. Sí, en mi caso también pasó de que si bien estábamos muy inmersos dentro de la ciudad, mis padres venían de una generación que ellos mismos habían vivido todo lo que fueron las generaciones de oro, por decirlo así, del folclore a nivel nacional, más que nada por la masividad que tuvo el género, pero bueno, ellos lo vivieron como mucho más en carne propia y más en su juventud, entonces bueno, sí, en casa se escuchaba fundamentalmente folclore, qué sé yo, si venían los festivales en verano, era prender la tele y verlos, y después, bueno, la experiencia, me acuerdo, en casa había un reproductor de vinilos, lo que le llamaban antiguamente el combinado, que era un mueble grande, y bueno, y recuerdo de tener discos ahí de pasta, ¿no? De vinilo en realidad, desde los chalchaleros hasta los trovadores, los huancahuá, no sé, un montón de grupos, Mercedes Sosa, obviamente, los clásicos que justamente fueron como los protagonistas de esas décadas. Y bueno, y que era toda una experiencia, ¿no? Poner el disco ahí y escucharlo. Eh,
¿Cómo fue que empiezan a armar el repertorio? Porque yo les cuento, cuando ustedes se presentaron al concurso, que se presentaron 2 veces, la primera no ganaron y la segunda sí, pero la primera vez que se presentaron me llamó mucho la atención el repertorio, agarro acá el disco, ¿no? Porque digo, había Oscar Valles, Chazarreta, Liz Flores, pero digo, era como un río musical de la Argentina. Chamamé, canción pampeana, huella, gato, carnavalito, danza, samba. Me parecía que era como, me parece no, es como una mirada como muy panorámica, pero a la vez con autores que no son del todo muy masivos. ¿Cómo fue que armaron el repertorio? Y el repertorio yo creo que lo fuimos armando un poquito inocentemente, si se quiere, desde un punto de vista en donde no hubo un concepto general. Como fuimos en realidad cuando nosotros arrancamos ni teníamos pensado grabar un disco, ya te contábamos antes de que un poco era primero empezamos como por gusto, pero porque además teníamos que cursar una materia en la facu, que obviamente ese primer año aparte no pudimos hacer el repertorio que nosotras queríamos, recién en el segundo año pudimos como imponer un poquito el repertorio que teníamos más ganas de hacer. Pero entonces, en medio como de esa búsqueda, fuimos sumando temas que nos gustaban, porque veníamos escuchando, si bien veníamos escuchando los clásicos en nuestras casas, también ya nosotras veníamos escuchando otras cosas. Y creo que de ahí sale un poco esa combinación variada, porque realmente no estuvo pensado como por lo menos en un principio, con un concepto muy específico, la elección del repertorio. Y después también creo que fue un poco porque lo que nos iba resultando también de esta experiencia de ir armando cosas entre piano y guitarra. No sé, Mari, ¿te parece? Sí, venía pensando en eso, en que charlábamos mucho sobre qué temas nos gustaban y que a nosotras nos parecía que podía llegar a ser, digamos, podíamos llegar a armar un arreglo entre esos dos instrumentos que no resulta tan sencillo, ¿viste? Para nosotras fue toda una exploración, porque no son instrumentos fáciles de conjugar entre sí. Entonces, por ahí sentíamos que había temas que o nos salía más fácil, tal vez, o enseguida salían ideas y nos sentíamos cómodas también tocando esas canciones. Les contaba Y había, perdón. Sí, sí, dale. No, digo, y ahí había un poco de todo. Como decíamos, desde temas que escuchábamos de los hermanos Ábalos, o como Refugio de Soñadores, por ejemplo, de Nini Flores, que también eran cosas que nos encantan, ¿viste? A mí me sorprendió mucho cuando presentaron el disco ver en la lista de composiciones la de Remo Pignoni, porque siempre me pareció, ahora está como más, se ha, ¿cómo se dice? Valorado nuevamente la obra y las figuras de Remo, pero a mí creo que hay un documental inclusive que se hizo. Sí. A mí siempre me pareció un pianista genial, y tengo como un recuerdo, no de él porque no lo conocí, pero de muy chico, porque un amigo de mi viejo una vez me regaló unos discos, entre los cuales estaba este. Claro. Sí, sí. Y siempre lo tuve como tremendo. Lo tuve siempre como muy presente. Además, y después obviamente ya de más grande cuando empezás como a investigar y el arte, ¿no? Ahí lo ves en perspectiva. Pero la pregunta venía por otro lado. Ustedes incluyen varios ritmos diferentes, ¿no? Diferentes ritmos de distintas zonas de la República Argentina. Y venía la pregunta por lo de Remo, que si bien ustedes incluyen en una canción pampeana, era un tipo al que le gustaba mucho tocar gato y componer gato. Y ustedes acá incluyen el Utulita de los hermanos Ábalos, que también es un gato. Resumo, sí. Es un ritmo muy difícil para tocar el gato. Es el más difícil de todos. Eso es lo que me dijo un amigo guitarrista. A ver, Mari, ¿vos qué? Digamos, tanto
Si hablamos de regidos, bueno, sí, siempre hay que trabajarlos bastante, no son regidos tan sencillos. En general los ritmos folclóricos no son sencillos. De lograr tocar a lo mejor con swing, con esencia, con esa cadencia que necesita cada ritmo. Hay que trabajarlos. Y bueno, el ritmo de gato es el mismo que el de chacarera, después van cambiando las formas y ciertas otras reglas musicales, pero digamos, hay una base que termina siendo más o menos la misma en esas y varias danzas más, ¿no? Claro. Sí, porque aparte hay varios tipos de gatos también. Está el correntino. Claro, también está el gato cuyano, ¿sí? Son diferentes. Cambian en las formas, en las cantidades de compases y en las coreografías después también. Claro, porque Tienen variaciones. es una danza originalmente. Claro, son danzas. Sí, sí. Sí, dale, dale. Fíjate vos que agrego ahí una pequeña cosita, ¿no? Que en realidad yo nunca lo pensé como más difícil o no que otros ritmos, pero como para tomar a alguien un referente, como puede, por lo menos para mí es un referente, como Hilda Herrera, Sí. ella en toda su labor docente, aparte de las cosas que uno puede escuchar hoy por hoy de ella, las entrevistas y demás a través de internet, cuando vino a Rosario a dar un par de cursos, yo me acuerdo el primero que hice con ella, replicó un poco lo que ella hace con sus alumnos en Buenos Aires, y dice, yo lo primero que hago tocar y componer es un gato. Como que para ella, por ejemplo, evidentemente resume de alguna manera varias de las esencias que después se van viendo en otros ritmos, así que bueno, difícil o no, es como que también tiene bastante para sacarle el jugo, ¿no? Sí, 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 claro. Después, bueno, ustedes ganaron, se presentaron el disco, qué sé yo, y si mal no recuerdo, a fines de este año, a principios del siguiente, del 2013, fueron a tocar a Cosquín. Sí, no me acuerdo si fue ese año o no, pero sí anduvimos, fuimos con Ceci y fuimos con mi hermano. Ajá. Fuimos los tres, yo tengo un dúo con mi hermano también. Entonces salíamos los tres con los instrumentos y vamos a distintas peñas a tocar. Estuvo bueno. Fuimos algunos días, no fuimos todas las semanas. Uh-huh. Pero eso en el festival. Vos me estás preguntando por el Pre-Cosquín, No, porque ahí también estuvimos participando. pero ustedes, además de tocar en las peñas, tocaron en el Festival Oficial de Cosquín. En el Pre-Cosquín. Ah, en el Pre-Cosquín, entonces me engañé. Sí, terminamos tocando en el escenario mayor donde se hace el festival, pero en el Pre-Cosquín, que se hace un par de semanas antes. Me llegó una mala pasada a la memoria. No sé por qué había pensado que habían tocado finalmente en el festival. Bueno, cuéntenme ahora el nuevo disco que están grabando o que ya terminaron de grabar. Ya está grabado. ¿Está mezclado? Es un disco que está guardado en el cajón, pero... pero va a salir. Bueno, no quizás en formato disco físico, eso medio que ya lo hemos dejado un poco de lado, pero nada, nos falta compartirlo en las redes, pero está listo ya para... Cuéntenme qué composiciones tiene. ¿Tiene composiciones de ustedes? ¿Se han animado a componer? ¿O repiten el formato del viejo Paraná con composiciones de distintos autores? ¿Ceci? Bueno, sí, ya en el segundo disco, estamos hablando de un segundo disco que está grabado igual ya hace varios años, o sea, no es actualidad, a pesar de no haber salido aún, pero ya tiene unos años. Y en ese segundo disco sí grabamos un gato, justamente que compuse cuando Hilda Herrera vino y dijo, hagan todos un gato. Eso lo grabamos en el disco. Y después también tenemos, María, ayúdame a recordar. También Javi, también. Una chacarera, sí. Una chacarera que habíamos compuesto con Javier Rivero, un gran guitarrista y compositor salteño, pero residente acá en Rosario. Y después en ese disco sí buscamos por ahí como concepto general empezar a incluir compositores un poquito más contemporáneos,
con el caso de Javier Rivero, la milonga de Horacio Fumero, está la milonga de Horacio Fumero. Hicieron un video, muy linda la versión, está muy buena. Claro, habíamos hecho un video anteriormente a la grabación del disco, sí. Es una milonga hermosa esa. Que además en el disco, ese segundo disco viene con invitados también. ¿Ah? Sí, tenemos la voz de Patricia Duré, está Claudio Vergese también cantando en una chaya. La chaya de Juan Falú habíamos hecho, ¿no es cierto? Claro, ahí también hay otro compositor contemporáneo. Después, bueno, en El gato de Ceci grabó mi hermano, grabó Leo Vivas, y en la milonga de Horacio Fumero grabó Julio Cobri, que para nosotros también fue muy lindo porque fue uno de nuestros profes de música de cámara en la facultad, así que fue un lindo encuentro. Claro. Bueno, ¿y cuándo tienen pensado compartirlo, subirlo a las redes sociales? Nos falta esa instancia final, que decimos, bueno, vamos a ir averiguando cosas, ¿viste? Y la verdad que en este año estamos tan absortas con los demás laburos y qué sé yo, que bueno, nos quedó pendiente, pero en cuanto se pueda lo vamos a hacer. Queremos finalizar eso, es lo que falta.